necesito llevar equivalentes reductores de citoplasma. Y para llevar equivalentes reductores, pues utilizo el sistema de Ötscher que ya nosotros conocemos. Y que lo que va a hacer es que anteriormente nosotros conocíamos esta lámina con que esto era el citoplasma y esta es la mitocondria. Y lo que vamos a hacer es invertir. Vamos a colocar ahora que esto es el citoplasma y que esto es la mitocondria. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, el malato, por medio de una malactodeshidrogenasa, vamos a producir, equivalentes reductores, generamos el oxalacetato, y este oxalacetato, no, es al revés, disculpen. Esto es lo que va a ocurrir. Entonces, tenemos el oxalacetato que está sintetizado en la mitocondria, y que este oxalacetato, entonces, por medio de una malactodeshidrogenasa, transfiere los electrones al malato. El malato es capaz de difundir la membrana mitocondrial y llegar al citoplasma. Una vez aquí en el citoplasma, ella va a ceder los equivalentes reductores en el citoplasma y va a regenerar el oxalacetato, que va a formar parte de, va a reaccionar con la fosfenopiruvato carboxiquinasa para descarboxilarse y generar el fosfenopiruvato. Hay otra forma. Este oxalacetato, si la célula no necesita equivalentes reductores, pero provino de algo que produjo piruvato, entonces, y no requiero NADH porque hay suficiente NADH, y lo vamos a ver en el metabolismo de carbono cuando dé la clase Eric, ¿no vas a dar la clase de metabolismo de carbono? Víctor. ¿Qué Eric soy yo? Es mucha reacción metabólica en la cabeza. Víctor dijo que se ofreció a dar la clase de metabolismo letal. Yo le voy a facilitar las láminas y él va a dar la clase. Porque hizo un trato con la profesora Clara, no entiendo ahí cómo fue, pero yo tampoco entiendo, pero si se ofreció, bueno, hay que aceptar el ofrecimiento. El beneficio para mí, no para... Ellos saben que me obligaron, pero... Bueno, total que si en la célula nosotros no requerimos equivalentes reductores, porque el piruvato fue regenerado en la mitocondria y no necesito equivalentes reductores. ¿Por qué? Porque me lo va a decir Eri cuando estudie, pero tengo suficiente. Víctor cuando estudie. Eri, vas a poner que ayudar, ¿no? Están obligados los dos ya. Ya se te olvidó poner el nombre al examen, güey. Para que no me pasen después. Entonces, si no necesito generar equivalentes reductores, porque Víctor va a preparar su clase y se va a dar cuenta que puedo generar equivalentes reductores de otra manera en el citoplasma, entonces, al generar y al existir equivalentes reductores en el citoplasma, entonces ellos dicen, bueno, hay suficiente, no arrastre NADH de la mitocondria porque hay suficiente a nivel citoplasmático. Sale. ¿Y bajo qué forma va a salir el oxalacetato? Va a salir bajo la forma de áspara. Entonces la reacción consiste en lo siguiente: el oxalacetato, y lo vemos acá. Tenemos el oxalacetato, lo vemos así medianamente, pero ahí está el oxalacetato, más el glutamato. En proceso de transaminación, pues, genero aspartato y alfa-cetoglutarato. Y este aspartato, entonces, ahora que está dentro del citoplasma, ahora regenera oxalacetato nuevamente en el citoplasma, y al regenerar oxalacetato en el citoplasma, bueno, continúa con el conjunto de reacciones que hay que seguir. Entonces, tiene dos formas vamos a seguir desde la mitocondria: bajo la forma de malato, bajo la forma de fosfenopiruvato y bajo la forma de aspartato. Profe, una buena forma de aspartato cuando ya hay NADH. Suficiente en el citoplasma. Cuando hay NADH es suficiente en el citoplasma. Y bueno, una vez, esta es la reacción catalizada por la fosfenopiruvato carboxiquinasa, que puede ser mitocondrial o citosólica, ya ustedes vieron dependiendo de qué. Este oxalacetato, entonces, más GTP, anoten ahí la energía, por favor. Oxalacetato más GTP produce fosfenopiruvato más dióxido de carbono
y libera GDP. Todas estas reacciones de la glicólisis y la gluconeogénesis son enzimas que requieren de magnesio como cofactor. Eso es importante. Profe, oxalacetato más GTP produce. Oxalacetato más GTP produce fosforopiruvato más dióxido de carbono más GDP. Esta reacción ocurre en el citosol. Entonces estamos hablando de la fosforopiruvato carboxiquinasa citosólica en este momento. Pero recuerden que existe una fosforopiruvato carboxiquinasa mitocondrial. Y hay un consumo de energía. Están agotando la energía, me supongo. Entonces fíjense que esta reacción de llevar piruvato a fosforopiruvato, que antes recordando que esa piruvato quinasa producía 2 moles de ATP por cada, 1 mol de ATP por cada piruvato, es decir, por cada molécula de glucosa en átomos de ATP. En el caso de la gluconeogénesis, fíjense que cada molécula de piruvato está consumiendo 2 moléculas de ATP, es el doble. Nada más para producir fosforopiruvato ya he gastado 2 moléculas de ATP, cuando antes se producía una sola por la piruvato quinasa. ¿Me siguen? O sea que podemos ir concluyendo que la gluconeogénesis son reacciones metabólicas que requieren de gran cantidad de energía. Sí, es catabólica. Es porque vamos al inverso. Bueno, es anabólica. La gluconeogénesis es una reacción anabólica. Tienes razón, es una reacción anabólica. Catabólica es la oxidación de la glucosa. Es porque es inverso, ¿correcto? Necesitas más energía para ir. Necesitas más energía. Pero no estás invirtiendo la reacción, simplemente que estás utilizando otros componentes para poder llegar a lo mismo. Pero no es la inversa, no es la inversa. Y fíjense entonces, fíjense aquí que no se ve muy claro que todas estas diapositivas van a ser guindadas, pero es importante que ustedes vean que el tejido adiposo va a contribuir a la liberación de ácidos grasos y que libera ácidos grasos y glicerols. Este ácido graso es utilizado por la 5A, no me acuerdo, libera NADH y acetil-CoA. Fíjense que el NADH a nivel mitocondrial está siendo aumentado por la degradación de la oxidación de los ácidos grasos. Genera acetil-CoA, que puede producir cuerpos cetónicos, que puede producir, entonces, alimentar de manera energética a las otras células. También nosotros sabemos que el lactato y la alanina generan piruvato y que esta alanina, recuérdense, está mal colocada porque esta alanina proviene de afuera, pero el proceso metabólico ocurre aquí dentro de la mitocondria. Aquí hay un error en la lámina que no es mío, sino del libro. Fíjense que la alanina produce piruvato dentro de la mitocondria, que está al revés, está afuera. El lactato sí genera piruvato afuera. Y este piruvato entonces ingresa, forma oxalacetato que puede salir bajo la forma de aspartato, como lo dijimos anteriormente, o puede salir bajo la forma de malato. Saldrá bajo la forma de aspartato si no le requiero equivalentes reductores aquí. Si sí requiero equivalentes reductores, sale bajo la forma de malato y llevo los equivalentes reductores desde la mitocondria al citoplasma. Y bueno, posteriormente produzco fosforopiruvato, que sí ya lo conocen. Esa lámina, todas las láminas son guindadas en el claro, nos guindan en la tarde cuando llegan a nuestra casa. ¿Y qué dice aquí? No, es que no es que no está enfocada. Exacto. Esta es la segunda enzima que vamos a ver al par, porque yo les he dicho a ustedes que la gluconeogénesis es la inversa a la glicólisis en algunas reacciones. Y en estas reacciones que son termodinámicamente irreversibles, una de las enzimas que nos toca ahora discutir es la fosfofructoquinasa 1, que ustedes la conocen, y que en la gluconeogénesis se llama fructosa bifosfatasa 1. Y esta fructosa bifosfatasa 1, ¿qué es lo que va a hacer? Por hidrólisis va a romper el grupo fosfato que se encuentra en la fructosa 1,6 fosfato y libera el fosfato inorgánico y produce fructosa 6 fosfato. Y esa fructosa 6 fosfato, ya ustedes la conocen, ella se puede isomerizar a glucosa 6 fosfato y luego esa glucosa 6 fosfato va a entrar en otra reacción, que es la siguiente. La glucosa 6 fosfato entra en otra reacción y es la glucosa 6 fosfatasa. Que esta glucosa 6 fosfato, pues, sufre otra hidrólisis y al sufrir otra hidrólisis, pues liberó fosfato inorgánico y liberó glucosa
y finalmente esta glucosa sale por el GLUT2 del hígado al correr el cerebro. No, ahí no hay fosforilación oxidativa. Ahí hidrólisis. Se rompió por agua. Ahí es cuando pasa de fructosa 1,6 bisfosfato a fructosa 6 fosfato. ¿En cuál? Ahí. Glucosa 6 fosfato a glucosa. Y se produce glucosa. Y entonces ahora la glucosa entra en torrente sanguíneo. ¿Y cómo entra, salir de la célula al torrente sanguíneo? A través del glucosa. La regulación la vamos a dejar para la próxima clase porque eso sí necesito que ustedes sean atentos. Entonces, aquí está la reacción de la fructosa 1,6 trifosfatasa. Fíjense que con fructosa 1,6 fosfato más agua, donde participa el magnesio, produce fructosa 6 fosfato más fosfato inorgánico. Libero el fosfato bajo la forma de fosfato inorgánico. Y ustedes, por eso que les digo que la regulación la voy a dejar para la próxima clase, porque voy a volver a retomar lo que es la fosfofructoquinasa 2 y voy a retomar lo que es ese complejo bienzimático que se regula, que yo necesito que estén atentos porque había dudas con respecto a eso. Y si ustedes ven, a ver, si no se ve bien, ni yo tampoco veo bien. Bueno, en rojo ustedes pueden ver, fíjense que en negro están las reacciones de la glicólisis, que son inversas para la gluconeogénesis. Y en rojo están todas las reacciones de la gluconeogénesis que anteriormente yo les había puesto como en rojo la glicólisis. Ahora ustedes están viendo las reacciones en rojo de la gluconeogénesis en los bypass, en aquellas reacciones donde era termodinámicamente irreversible la glicólisis. Entonces, bueno, esto está guindado también, así que no hay problema. Y lo que decía por 2 es el cuadro que se multiplica. Ajá, porque multiplicamos por 2. ¿Quién recuerda por qué también se produce? Correcto. Porque son dos moléculas. En la derecha del cuadro hay ajá. El 1 por 2 es porque, claro, dos moléculas de piruvato son las que van a generar la molécula de glucosa, no una sola. Por eso que ella multiplica ahí por 2. Estas reacciones ya las vi. Y entonces son las formas como genero, pues, este oxalacetato a partir de diferentes formas de ingreso: malato, aspartato y, bueno, la glutamaterona. Ya eso lo habíamos discutido. Ya discutimos esta lámina. Esto es importante que lo vean porque es una forma de verlo en reacción química. Ya lo hemos visto, pero simplemente para que le echen un poquito otra vez. Ustedes conocen a la destato de deshidrogenasa y esta es una reacción completamente reversible. En este caso nosotros vamos de piruvato a lactato y necesitamos entonces producir equivalentes reductores. En el caso de la alanina aminotransferasa pueden generar piruvato por transaminación. Y hay un último integrante que no habíamos visto, pero sí conocemos, que es el glicerol, que yo les dije que podía venir del metabolismo de los ácidos grasos que produce la beta oxidación triglicéridos, produce ácidos grasos y glicerol, la lipólisis, perdón, y los gliceroles, los ácidos grasos se van a producir acetil-CoA y el glicerol entonces ingresa a la ruta gluconeogénica. Ustedes conocen esto por la ruta de las lanzaderas, pero bueno, les recuerdo que ven la glicerol quinasa, si tenemos glicerol, produce glicerol 3-fosfato y este glicerol 3-fosfato, por medio de un glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa, en este caso citosólica, genera NADH y hidroxiacetona fosfato. Y esta hidroxiacetona fosfato ustedes la conocen, que va a la gluconeogénesis. Ustedes conocen esa señal. Ya ustedes conocen esa señal. Bueno, esto también ya lo hemos discutido. Y este glicerol, fíjense cómo entonces ingresa, este glicerol como ingresa bajo la forma de hidroxiacetona fosfato y continúa su silencio. Se escucha mucho la voz de ustedes. Ajá, entonces este glicerol que tenemos acá, que proviene del metabolismo de los lípidos, de la lipólisis,
produce glicerol, el glicerol 3-fosfato, y ingresa bajo la forma de hidroxiacetona-fosfato dentro de la glucosa. Y aquí sí ingresa la glucosa. Bueno, ustedes conocen los aminoácidos glucoformadores y la forma de que podemos generar entonces algunos de estos intermediarios del ciclo del ácido tricarboxílico, como pueden salir del ciclo, y si necesitamos producir glucosa, pues ellos van a abastecer ese sistema. Aquí están los aminoácidos entonces glucogénicos, los que vienen del piruvato, la alanina, la cisteína, la glicina, la serina, treonina y triptófano, que eso es importante que lo conozcan porque lo van a volver a tocar el metabolismo del aminoácido. Aquellos que provienen del alfa-cetoglutarato, como la arginina, el glutamato, la glutamina, la histidina y la prolina. Aquellos que ingresan bajo la forma de succinil-CoA, como la isolecina, metionina, triolina, valina. Aquellos que ingresan bajo la forma de fumarato, como la fenilalanina y la tirosina. Y oxalacetato, asparagina y asparagina. Entonces esto es importante que lo detengan porque lo vamos a volver a ver con el metabolismo de los aminoácidos. Y bueno, nuevamente esta diapositiva lo que les ilustra es cómo ingresan entonces otros aminoácidos a formar parte del ciclo de Krebs, pero también forman glucosa. O sea que son aminoácidos glucoformadores. ¿De qué va a depender entonces la regulación de la glucogénesis? Y hasta ahí lo dejo. Y va a depender, porque la regulación sí necesito que estén más atentos, va a depender de la disponibilidad de sustrato. Hay glicerol, hay aminoácido, hay lactato, de la cantidad de enzimas claves que haya, es decir, de las enzimas que son reguladas. Hay suficiente glucosa 6-fosfatasa, hay suficiente fosfenopiruvato carboxiquinasa, hay suficiente piruvato carboxilasa, hay suficiente fructosa bifosfatasa 1. Eso va a depender entonces de que haya la actividad de la glucogénesis. Y otra cosita que no les dije, la glucosa 6-fosfatasa, y eso es importantísimo, y lo voy a retomar nuevamente la clase que viene. La glucosa 6-fosfatasa se encuentra en el retículo endoplasmático liso. Y nosotros, si nos recordamos las glucokinasas, ¿dónde se encontraba? Ajá, bueno, se encuentra en el hígado. Ajá, en el hepatocito. ¿Pero qué parte del hepatocito se encuentra la glucokinasa? ¿O la exokinasa? No, la exokinasa. No, la glucokinasa. Ella está cerca de la mitocondria, porque ella recibía la membrana externa. Está en la membrana externa siempre y cuando las condiciones estén. Porque yo les había dicho que hay algo que hace que ella salga de algún lado. En la primera clase que vimos en hipólisis. Yo sé que ella está en vesícula. Ajá, y no está en vesícula, pero ¿qué le pasa a ella? ¿Dónde está ella? Ella no está en vesícula. Y esto es importante para entender también la regulación. ¿Cuándo está? O sea, ¿cuándo está ella? Ella es regulada. Ella es regular por la fructosa 6-fosfato. ¿No? No. Tiene que ver con ella como en sí. Ella se encuentra regulada por quién, la glucokinasa. Ok, es inhibida por la fructosa 6-fosfato. Muy bien. Y yo les hablé de esa inhibición. ¿Cómo ocurría esa inhibición de la fructosa 6-fosfato? ¿Por qué ocurría? ¿Dónde ocurría? ¿Qué parte de la célula ocurría esa inhibición? La fructosa 6-fosfato tiene una proteína reguladora que se une a la exoquinasa 4 y la manda al núcleo. Correcto. Como está en el núcleo, no puede fosforilar la glucosa. Correcto. Entonces, bajo la condición en que haya grandes cantidades de fructosa 6-fosfato, porque no la estoy utilizando en una ruta glicolítica, acumulo fructosa 6-fosfato. Y al acumular fructosa 6-fosfato, la exoquinasa vuelve al núcleo, activa una proteína regulatoria, y esa proteína regulatoria ancla la exoquinasa en el núcleo de la célula para que no pueda fosforilar. Pero en condiciones en que necesito energía, porque las concentraciones de fructosa 6-fosfato disminuyeron y porque las concentraciones de glucosa intracelular incrementaron, entonces ella va a migrar rápidamente a la membrana mitocondrial externa para entrar en contacto con el ATP. O sea, fíjense cómo ella está de un lado a otro. Sin embargo, está aislada en el núcleo para, por si acaso hay una señal intracelular, yo salgo. Si no hay señal intracelular, estoy aislada en el núcleo. Pues ella está en la glucosa 6-fosfatasa, está en el retículo endoplasmático liso. Ella está también recordada allí. Y ella solamente va a actuar, ella no va a salir, ella actúa en el retículo endoplasmático liso. Entonces, si la glucosa 6-fosfato
quiere ser hidrolizada, tiene que entrar al retículo endocrinal. Ella no va a buscar la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato debe ingresar al retículo para entrar en contacto con su enzima. Y hay un GLUT que yo les hablé cuando empezaron las primeras clases, que es el responsable de transportar esa glucosa que está ahí dentro del retículo al citoplasma. Pero que se transporta glucosa que antes era glucosa 6-fosfato. Que antes era glucosa 7. Perfecto. Entonces, a estudiar. Entonces, ese GLUT7 va a permitir la salida de esa glucosa recién sintetizada en el retículo endoplasmático liso al citoplasma. Y ahora esa glucosa va a poder salir por el GLUT2 al corazón. ¿Pero eso lo vamos a explicar? No. Eso no lo vuelvo a explicar. Estoy repasando lo que vimos aquel momento de regulación. Después voy a hablar de otro tipo de regulación que va a haber aquí, que va a ser una regulación de enzimas inducibles. Porque así como nosotros vimos que aquellas enzimas eran inducibles por insulina, aquí vamos a ver que la presencia de glucagón, la presencia de adrenalina va a jugar un papel importante. Dejamos la regulación aquí y voy con otra cosita. Fíjense que la actividad deportiva es que me va a producir entonces el daño embolia, que es lo que me dijiste cuando se metían en el agua y que tenían que esperar una hora exactamente. Entonces fíjense, el estado alimentado en el músculo esquelético no le importa. Al músculo esquelético no le importa si hemos comido o no hemos consumido alimento. Simplemente le importa su actividad física. La liberación, el ejercicio físico estimula la liberación de una hormona que es la adrenalina. Y al estimular la adrenalina, la insulina queda contrarregulada. Es decir, la insulina y la adrenalina no pueden estar actuando al mismo tiempo. Y al no poder actuar al mismo tiempo, ¿Tiene un nombre? un nombre, Sí. son contrarreguladas. Y al ser contrarreguladas significa entonces que la insulina no está y que la adrenalina sí esté. Cuando hablamos del alimento que le damos al deportista que está corriendo, el que está tratando y que se está alimentando con alimento, ¿ustedes creen que él va a parar de hacer ejercicio porque está corriendo? Más bien esa bebida energética está diseñada con glucosa, claro, no es un alimento pesado, ¿no? Pero con glucosa y con minerales para que él pueda sostenerse en el tiempo con el ejercicio físico. Entonces yo le voy a preguntar, bueno, si comiste una parrilla y te lanzaste al agua, la actividad que tú puedas tener en el agua quizás no vaya a ser tan grande, porque no creo que te vayas a lanzar un maratón de natación. Pero si vas a estar ahí de forma repetitiva, no te va a producir brutal. Si te vas a poner a hacer un ejercicio físico, tampoco creo, pero lo que se va a parar es la digestión. Y entonces ahora seguimos con la historia. ¿Por qué? Porque la insulina dejó de liberarse, se libera adrenalina, si estás haciendo un ejercicio físico, la digestión se hace mucho más lenta, o la absorción, porque la digestión, las enzimas siguen trabajando y ellas no son dependientes de las hormonas, pero la absorción del nutriente se puede ver afectada. Pero si estás haciendo un ejercicio físico y te comiste un cambur, estás trotando, a los maratonistas no le dan cambur y no le Sí. y mientras están corriendo, están comiendo. No es que pararon y comieron, ahora voy a seguir, para que no me dé ninguna cuestión, un patatú. Porque la teoría dice que la gente dice que me voy a desmayar y me va a dar algo. No, La gente. realmente el consumo de alimento te permite mantener el ejercicio durante un tiempo. Y ese alimento va a ser absorbido, sí va a ser absorbido porque el glucoso va a permitirse translocar gracias al ejercicio físico, gracias a la adrenalina. Entonces, Profe, supongo que los maratonistas comen frutas para recuperar el electrolito por el sudor, pero no. no, y el carbohidrato que le da, No, claro. le da carbohidrato, se puede comer un cambur y dentro de 20 minutos se come una naranja. Eso sí no se van a comer el pabellón. El pabellón de Víctor. ¿Te da sueño? Sí. Pero sí se van a consumir, y las barras deportivas tienen glucosa, tienen fibra, tienen minerales, tienen glutamina. Y entonces esas barras que tienen alimento no van a afectar de ninguna manera el desenvolvimiento del deporte porque la estén consumiendo, más bien le dan un beneficio. Entonces cuando las abuelitas dicen, no, mira que comiste mucho, no, teóricamente, Mi mamá me dice, no te bañes, acabas de comer. correcto, no tiene nada que ver. Absolutamente. Ese es
Ese es un mito, de hecho me están dando un punto para poderlo discutir en alguna de las clases, porque eso es un mito que hay que ustedes como nutricionistas tienen que ir venciendo, ¿no? Y que tienen que ir explicando. Metabólicamente, bioquímicamente, eso no debe ocurrir. Y fisiológicamente tampoco, porque metabólicamente tú estás haciendo todo